Dios en nuestra vida, ¿ven? Una vida es que usted esté con vida. Esa es una parte de la gloria de Dios. Amén. Necesita que cierre sus ojos, ahí sentados, para pedir la dirección de Dios, hermano. Amén. Hemos venido a la casa del Señor, como decía nuestra hermana, a ver la palabra de Dios, que María había escogido la mejor parte de venir, hermano, de escuchar la voz de Jesús. Y si usted en esta noche ha venido a este lugar, sé que no ha venido a perder su tiempo, sé que no ha venido a dormir, porque tenemos tiempo de que salir en casa, llegando a casa, y se ha venido a escuchar la palabra de Jesús. Amén. Hoy en su lugar. Y dígale, Señor, yo quiero que tú hables a mi vida. Amado Dios de la gloria. En esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Jesús. Oh Dios, porque no hay otra presencia como la tuya, mi amado Dios. Señor, tu presencia nos da vida, tu presencia nos da fuerza, tu presencia nos da aliento, Señor. Amado Dios, Dios en esta noche, Señor, damos en esta noche tu palabra, amado Jesús. Mis oídos estén atentos a ti, mi corazón dispuesto a oír la verdad de tu palabra. Señor, ruego en el nombre de Jesús, Padre mío, y le da el Señor hermanos en esta noche. Usted no debiera escuchar a la hermana Angélica, porque si nos vemos unos a otros nos podemos cansar. Pero usted vea la persona de Jesús en el que está enfrente, hermano, usted estará atento. Bendito Dios de la gloria. Yo ruego por tu pueblo, Señor, en esta noche. Ruego que tú hagas mi corazón, Jesús. Abre tus labios, amor iglesia. Si usted venido a este lugar, venido y invocar el nombre de Jesús. Señor, queremos estar listos para tu venida en esta noche. Yo no quiero ser un tizón apagado, Señor. Yo quiero estar encendida, Jesús. Y es tu palabra la que me vida, la que me enciende, Jesús. Espíritu Santo, sea en esta noche ministrando. Espíritu Santo, sea tú esta noche hablando. Amado Dios, Jesucristo, mi poderoso Jesús, ministrame. Señor, tome control de este mundo. Tome control de tu palabra, Señor. Nos perdone y nos supere, Padre. Porque está aquí, Señor, solamente Padre Santo. Lo único que puedo hacer, Señor, es estar aquí de pie, pero tú hablarás a través de mi boca, Jesús. Porque Dios mío, nada sé, Señor, sin ti. Porque eres tú, Señor Jesús, el que abre la boca, el mundo, Señor, en esta noche. Abre el labio, Jesús, y habla tu pueblo en el divino Jesús. Bendito Dios de la gloria, toda honra es para ti, toda la gloria, y tú no das alabanza y todo aplauso es para ti, Jesús, porque eres tú, merecedor de toda alabanza y de toda gloria para ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. ¡Y a su nombre! ¡A su nombre! ¡Al victorioso nombre de Dios! Bendito sea el Señor. Cuando yo me escucho decir, hermano, cuando le doy la corona a Jesús, no sé si se habrá fijado, siempre levanto mi mirada arriba, y siempre que mire los ojos y mire al pecho. Siempre digo, Señor, la palma que yo te doy son para ti. Nunca la doy para que te suelta. Siempre, hermano, está en mi mente y el Señor recibe mis palmas y nunca la doy. Es por eso que lo recibo, hermano, cuando yo lo siento, que mi Jesús la recibe. Cuando usted aplaude, hágalo con ganas para Jesús. No importa el espacio, pero hágalo para el Señor. Y así pese, sentirás, así
pecho, gozosa, hermano. Yo no hago para mí, cuando sale mi esposo, porque eres un hombre humano terrenal como yo, bueno, amén. Vayan aquí, le doy la gloria y la honra, y cuando me hagan el mensaje, le doy a mi Jesús. Yo no estoy mirando eso, es por eso que yo viene así, porque estoy pensando en mi Jesús y la ley. Así es, amén. Vamos a aprender a alabar a Jesús de acá. Cuando usted alabe, ya gloria a Dios, usted puede hacerlo. Y si usted me aplaude, hermano, Padre Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Amada iglesia, en esta noche vamos a hablar acerca de, vamos a ir en el libro de 1 Samuel. Bendito sea el Señor. Eso es lo que está viendo, hermano. Amén. Vamos a saber en esta noche, hermano, ¿qué consiste el Espíritu Santo? Mire que el tema de esta noche, bendito sea el Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a abrir el capítulo 16, versículo 14 al 23. Amén. Bendito Señor. 1 Samuel, capítulo 16, del versículo 14 al 23. Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden entristecer al Espíritu Santo. Hay muchas cosas, amada iglesia. Pero en esta noche vamos a hablar de unas cuantas, la cual entristecen, porque la palabra conquistar es entristecer, causar dolor, es afligir, amén. Y vamos a ver cómo tenía el Espíritu Santo, hermanos, que aflige o entristece. Y muchas veces no sentimos o sentimos la ausencia y la presencia de Dios en nuestra vida, y muchas veces sentimos la soledad, aún por más que vengamos a la iglesia, aún por más que lloremos, por más que oremos, pero sentimos la ausencia de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido esto? Yo lo he sentido. ¿Y cuántos más los que no tienen a Cristo en su vida, los que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, cuánto vacío hay en sus corazones? Es por eso que sienten afligidos, es por eso que viven angustiados, sin esperanza alguna, y muchos proceden al suicidio, al homicidio, se satisfacen de una forma temporal, yendo a las reuniones, a las fiestas, por unos momentos. El hombre hay satisfacción en ello, pero hermanos míos, nosotros hallamos una mayor satisfacción en Cristo Jesús, amada iglesia. ¿Amén? ¿Qué conquista el Espíritu Santo? Ya hemos dicho, conquistante es entristecer, es causar dolor. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. Vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 6, versos 14 al 23. Dice la bendita palabra de nuestro Señor y nuestro poderoso Jesucristo: el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sopla, que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él tome con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, bien valiente y vigoroso, yo de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Y
Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo, enviadme a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un vaso cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arma y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Bendito sea el Señor. David toca para Saúl acá como título, pero yo le he puesto y contrista el Espíritu Santo, amén. Bendito sea el Señor. El Espíritu de Dios se había apartado de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Dice acá, de parte de Dios. Hay cosas que a veces, hermanos, Dios permite en la vida del hombre, en la vida del creyente, de la mujer, del joven. Hay cosas que Dios permite que para nosotros muchas veces no va a ser tal vez explicable o entendido, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Bendito sea el Señor. Saúl estaba padeciendo una enfermedad física, mental, pero también, hermanos, espiritual. Bendito sea el Señor. Era atormentado, hermanos míos, por un espíritu que Dios le había enviado. Acá dice un espíritu de parte de Dios. Ya no estaba, bendito sea el Señor, con la presencia divina de parte de Dios. Hermanos míos, porque Saúl había caído en desobediencia. Es por ello que la presencia de Dios se apartó de Saúl. Pero veamos, amada iglesia, qué consecuencias trae también la desobediencia y qué decisiones trae la obediencia. Pero más adelante vamos a ver qué causaron, hermanos míos, para que el Espíritu de Dios se apartara de Saúl. Está en el versículo 3 y capítulo 15 del libro de Samuel. ¿Se recuerdan, hermanos míos? 15:3. Veamos qué es lo que Dios había ordenado a Samuel. Dios había dado una orden, a Saúl. Dios había dado una orden a Saúl, la amada iglesia. Y esto es, así ha dicho desde 2, así ha dicho Dios de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Malek a Israel al oeste en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y viene a Malek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, y mata hombres, mujeres, niños, y aún los desechos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, esto fue una orden a través del profeta Samuel para con Saúl. Pero ¿qué ocasionó que el Espíritu de Dios se aleje de la presencia de Saúl? Hermanos míos, ¿qué había hecho Saúl ante este mandato? Vayamos al verso 8, de Éxodo 15:8, y dijo, y tomó, miren como él aparentemente había obedecido a Dios a través del profeta Samuel. Y dice en el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató filo de espada. Y
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag de lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no les quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hermanos, aparentemente Saúl había obedecido lo que Dios le había dicho, pero solo tomó cierta parte, pero en parte había desobedecido, porque no cumplió con lo que Dios le había mandado a través del profeta Samuel. Él dejó con vida al rey Agag, a un amalecita, a un pueblo que había sido de obstáculo del rey. Hermanos, había una ordenanza, un mandato de mandar a matar a todos, sean animales, niños, que sean amamantados, aún hasta el rey. Pero aquí Saúl le dio vida a Agag y obtuvo los animales, dice que al más recordar los separó y todos los dio como Dios había ordenado a través del profeta Samuel. Hermanos, nadie puede tomar decisiones por Dios. Nadie se puede tomar el atributo que a Dios le corresponde, iglesia. Nadie puede decidir por Dios. Usted y yo no podemos decidir por Dios. Dios manda, Dios ordena, Dios da, y nosotros tenemos que obedecer. Pero Saúl había desobedecido. Saúl se había tomado el atributo para ser como Dios, porque no hizo lo que Dios le ordenó a Saúl. ¿Quién era Saúl para irse contra las órdenes de Dios? ¿Quién era Saúl para tomarse la atribución que no le correspondía y darle vida a un hombre al cual Dios había dicho que tenía que matar? Muchas veces, como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, caemos en la situación de Saúl. Muchas veces, amadas iglesia, nos tomamos las atribuciones, amados hermanos, cuando Dios nos da una orden a través de su palabra, a través de una visión, a través de muchas maneras que Dios nos ha hablado. Nosotros queremos darle cuenta y acomodarnos como nosotros nos parece. Saúl vio de esa manera, acomodada. No, yo le viví a este hombre, yo agarro los mejores ganados, supuestamente más adelante veremos para qué los quería usar. Pero hermanos míos, nada es agradable delante de Dios cuando nos salimos de la voluntad de Él. Cuando nos salimos del orden de Dios. Cuando nos salimos fuera de la palabra de Dios. Nada es agradable cuando nosotros caminamos según nuestro parecer o según nuestra manera de pensar. Amada iglesia, veamos también, hermanos míos, pero la decisión de Saúl, veamos en 1 Samuel 15:9 también, creo que lo hemos leído ya. Amén. Eso fue la decisión de Saúl. Nadie puede cambiar, hermanos, los planes de Dios. Nadie puede cambiar, hermano iglesia. Pero, ¿qué dijo Dios ante la decisión de Saúl? ¿Qué dijo Dios ante la actitud de Saúl? Ante todo lo que él había cambiado. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 11 de 15, capítulo 15, versículo 11. Mira, hermano, cómo dice ahí ese Jesús. Dice ahí, me pesa haber puesto por rey a Saúl,
dolor. ¿Acaso creen que a Dios no le dolió, hermanos míos, ver la actitud de Saúl? ¿Acaso creen ustedes que Dios no se dolió, hermano mío, al ver que un hombre, Saúl, que en un principio había sido ungido para rey, habiendo sido elegido, más adelante se vuelva contra Dios? ¿Cuánto pesar siente Dios, amados hermanos, cuando nosotros, bendito sea el Señor, tomamos esta actitud de rebeldía, esta actitud de desobediencia, amados hermanos? ¿Cuántas veces hemos caminado tal vez como Saúl? Amados hermanos, sabemos que los planes de Dios las tiene ya para cada uno de nosotros. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero Dios siempre, amados hermanos, hablando de diferentes maneras al pueblo. Dios siempre hablando a la iglesia de diferentes maneras. Estaba hablando a través de un profeta para con Saúl. Hermanos míos, pero ¿qué hizo Saúl, amada iglesia? ¿Qué hizo Saúl, amados hermanos? Después vayamos cuando el profeta, hermanos, Samuel, vayamos al versículo 24 del capítulo 15. Déjame disculpar. Amén. El tono de mi voz. Dios está en esta tarde, hermanos, y bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Vemos en el versículo 24, dice, cuando él oyó y cuando Dios levanta a Samuel y le dice que vaya, le dijo a Samuel, le dijo lo que iba a ver contra Saúl, como Dios se había dolido, se había, hermanos, pensado contra Saúl, haberlo levantado como rey. Hermano, Samuel va hacia Saúl y le da todo el mensaje de parte de Dios. Pero veamos qué es lo que hace Saúl. Amén. 15:24, capítulo 15:24, 1 Samuel dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y tus palabras, porque temí al pueblo. Mire, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Hermano, Samuel se estaba justificando, echándole también la carga, la culpa al pueblo. Dice, consentí la voz de ellos. Está como Eva, ¿verdad? Cuando ella estuvo en el Edén y fue tentada por Satanás, ¿verdad? Y le dio a comer a su esposa, a Adán, y no sé yo, la mujer que le diste. Pero mira cómo Saúl se justificaba, consentí todo esto. En otras palabras, Señor, no mate al rey por eso, porque tu pueblo, por aquello, Señor, los animales no se los porque tu pueblo, pero nunca ahí, no se humilló Saúl, hermanos míos. Él tuvo más temor supuestamente acá del pueblo que de Dios. Escuchó aquí dice la voz del pueblo, pero Samuel se olvidó de algo. Saúl se olvidó de algo. Se olvidó de escuchar la voz de Dios. Dejó de oír a Dios. Dios hablaba a través de profeta, pero Saúl cerrando sus oídos a la voz de Dios. Saúl cerró su corazón
al mensaje de Dios, hermanos míos, y se justificaba por los hechos malos que él había hecho. ¿Cuántas veces cae el creyente y a veces nos justificamos delante de Dios? Yo he caído muchas veces en ello. Y creemos engañar a Dios. No, Señor, por esto, por aquello, por eso que me enojé, me molesté, o me iré, o dije aquello, dije esto. Pero hermanos, no hay justificación delante de Dios. No hay justificación para el pecado delante de Dios. Saúl podía haber decidido por él mismo, pero no decidió por él mismo. Él escuchó otras voces, dejó de oír la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos dejado de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos hemos dejado de escuchar, amada iglesia, la voz de Dios en nuestras vidas? Y hemos escuchado otras voces, hemos escuchado otros consejos, consejos humanos, consejos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, consejos, hermanos míos, que no están dentro de la voluntad de Dios. Pero hemos escuchado, pero nos hemos atribuido o nos hemos siquiera doblar nuestras rodillas y clamar y decir: Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú de esta decisión? ¿Qué dices tú de este problema? ¿Qué dices tú cómo debo de actuar? ¿O nos hemos dejado guiar por nuestro corazón o por otras personas? ¿O nos hemos dejado guiar por muchas cosas, como Saúl se dejó guiar, hermanos míos, por las voces, según él, del pueblo? Pero esto, hermanos míos, esto hizo que Dios le pesara haber elegido a Saúl como rey. ¿Ustedes creen que Dios no puede sentir un pesar cuando nosotros tomamos esta actitud? Cuando dejamos de oír la voz de Dios, cuando dejamos de prestar atención, oídos a la palabra de Dios, oídos a lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Amada iglesia, Dios tiene grandes propósitos para con nosotros, pero a veces tardan, se demoran, y no vemos muchas veces la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en el matrimonio, en la situación que nos encontramos muchas veces. Muy pocos son los que ven la gloria de Dios. Amada iglesia, Saúl justificándose, Saúl tomando siempre argumentos, pero hermanos, a Dios nadie le puede engañar. A Dios nadie le puede engañar. Cuando nosotros, hermanos míos, como cuerpo de Jesucristo, como iglesia del Señor, caemos en la desobediencia, conquistamos al Espíritu Santo, hermanos de Dios, y se aleja. O también muchas veces con nuestros actos, con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, alejamos la presencia de Dios de nuestra vida. Alejamos al Espíritu Santo, hermanos, que Dios nos ha dado desde el momento que lo hemos recibido. Lo conquistamos, lo entristecemos, causamos un dolor, amada iglesia, con nuestras actitudes, amados hermanos. Pero ¿será eso agradable a Dios? Hermanos, a veces el Espíritu se aflige. ¿Usted no se ha sentido triste cuando ha cometido un error, una falta delante de Dios? ¿Cuántas
veces hemos derramado nuestras lágrimas, hemos sentido la soledad espiritual en nuestra vida, nuestra comunión para con Dios. Muchas veces hemos pensado, hemos pensado porque yo lo he pasado, hemos pensado que Dios no escucha nuestra oración, hemos pensado que no siento la presencia de Dios. Hemos sentido la ausencia de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántas veces usted ha predicado y se ha sentido vacío? Ha habido palabras, pero no ha habido presencia. ¿Cuántas veces usted ha orado y no ha sentido presencia de Dios? ¿Cuántas veces usted no se ha sumergido en el ayuno, pero se ha sentido la ausencia de Dios? Muchas veces contristamos al Espíritu Santo. Si nosotros nos examinamos y vemos, hermanos, nos examinamos y decimos, Señor, hermanos, cuando yo le digo la experiencia, cuando le digo, Dios, muéstrame mi condición, hermanos, Dios me muestra cómo estoy, hermano. Y me dice cómo estoy, hermanos. A veces, hermanos, Dios nos habla de muchas formas. Y Dios sabe que a veces Dios tiene que usar, hermano mío, figuras, hacer sueños, yo no sé, comparaciones, ya sea con rocas, ya sea con barro, con cualquier cosa para mostrarme mi condición. Hermanos, Dios ve lo más oculto de nuestra vida. Ve lo que usted está pensando, hermano. ¿Cómo está mirando ahorita? ¿Cómo está pensando ahorita? ¿Cómo está usted escuchando ahorita? ¿Qué siente en su corazón hoy? Amada iglesia, muchas veces nos sentimos desprotegidos. Nos sentimos, hermanos, como que cuando el Espíritu de Dios se aleja del Hijo de Dios, de la hija de Dios, del creyente, hermanos, uno está desprotegido. En el mundo están desprotegidos, porque el mundo anda en desobediencia, anda en sus delitos y pecados, pero la iglesia también puede caer en ellos. Cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos míos, nos sentimos desprotegidos porque no sentimos la presencia de Dios y sentimos que con nuestras fuerzas estamos orando. Muchas veces nos sentimos que aún ayudamos con nuestras fuerzas. Yo no sé si lo habrá pasado a usted. Muchas veces no hay fuerza para orar. ¿Cuántos de ustedes no sabrán? Ni palabras habrán tenido, y sé que muchos acá diciendo que aman a Dios, oran a Dios, ayudan. Hermanos, ¿de cuántos se han sentido sin palabras delante de Dios? ¿Cuántos pasos raros gloria, hermano? Un día orando le dice al Señor, yo no quiero ir ya más al día de oración. Señor, porque viene uno, viene dos, viene tres. Yo puedo orar en mi casa. Puedo estar orando acá, Señor. ¿Y sabe lo que me muestra el Señor? No voy a decir los nombres, pero vi muchos rostros. Y veía cómo, hermano, no podían orar. Veía cómo él se esforzaba, pero no podían orar. ¿Y saben qué? Dice que me levantaba y le decía, ustedes pueden orar, ustedes tienen que orar. Y comenzaba a alentar a mis hermanos en el sueño que tenía. Entendí algo, hermanos. Muchas veces caemos en ello. A veces no hay las fuerzas, hermanos míos. Es por eso que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Si la presencia de Dios se ahoga, si la presencia de Dios se ausenta de nosotros, vamos a estar débiles.
no es fuerza. ¿Sabe quién nos sostiene, amado hermano, amada hermana, iglesia? En la presencia de Dios. No porque usted coma la mejor comida. No porque usted coma la mejor comida. No es porque usted haga el mejor ejercicio, que no estoy en contra de ello. Hermanos, si no es la presencia de Dios que nos sostiene, es el Espíritu Santo que nos sostiene a usted, que con vida no tiene hasta ahora la presencia de Dios. Hasta ahí lo tenía Saúl, pero cuando se alejó la presencia de Dios, vino angustia sobre Saúl, vino tormento sobre la vida de Saúl, vino muerte espiritual sobre la vida de Saúl. Es por eso que él se sentía desesperado cuando la presencia de Dios se apartó de él. No esperemos a que la presencia de Dios se aleje de nosotros. No espere usted que la presencia de Dios lo deje. No es porque Dios quiere dejarse, sino es que nosotros mismos, hermanos míos, amada iglesia, provocamos muchas veces que el Espíritu Santo se aleje de nosotros. ¿Cuántos han sentido con fuerza por primera vez la presencia del Espíritu Santo? ¿Y cuánto lo sientes ahora? ¿Lo sientes con la misma magnitud, fuerza que antes? ¿Sientes la presencia de Dios como antes? ¿Tienes las mismas energías que antes? ¿Clavas como antes? ¿Ayudamos como antes? ¿Predicamos como antes? ¿O estamos siendo todavía como Saúl? Muchos abatidos, temerosos, angustiados. Cuando la presencia de Dios nos deja, hermanos, no tenemos vida. Esta planta tiene vida porque le han echado agüita, pero es que le han echado agua mañana, se vuelve amarillo, se seca, se mueren las hojas. Así es el creyente. Cuando no tiene la presencia del Espíritu Santo, cuando no tiene la presencia de Dios, hermanos, la vida del creyente se va secando, se va muriendo de a poco. Saúl estaba muerto. Una muerte espiritual, sin presencia. El Hijo de Dios no puede vivir. Amados hermanos, es necesario anhelar cada día la presencia de Dios. Es necesario conquistar el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces, hermanos míos, hemos sido insensibles a la presencia del Espíritu Santo? Saúl fue insensible a la voz de Dios. Profeta mandó Dios. De muchas maneras le hablaron a Saúl, pero él había cerrado su corazón. Él había endurecido su corazón. Amada iglesia, hermanos míos, no debemos entristecer al Espíritu Santo y causarle una aflicción, un dolor, amados hermanos. Vayamos a 1 Tesalonicenses, yo voy a hermanos subiendo por ellos. Aleluya, capítulo 5, 19, ¿quién lo puede leer? Gloria a Dios. Primero Samuel 5, 19, amén. Si lo puede leer un varón rápido, una mujer. Primero Samuel 5, 19, amén. Sí, perdón, que te salió intento. Poder de Jesús. Mi hermano dijo que tenga los sentidos Jesús. Le dijo que voy a dar a Dios y a través de amén. ¿Lo encontraron? Tesalonicenses 5, 19, primero. Amén. Gloria a Dios.
¿No puede mi hijo? A ver, amén. No aparéis al Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer para no pagar al Espíritu Santo? Debemos vivir a la obediencia. 5:19 de Primera Tesalonicenses. Amada iglesia, cuando eso sucede en nosotros como iglesia, cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, afecta todo nuestro ser, toda nuestra vida es afectada, amados hermanos. Cuando la presencia de Dios se aleja de nosotros, ya no hay ánimo, no hay aliento, nos cansamos muy rápido. Amados hermanos, ¿para qué creen que Dios envió al Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da la fuerza. El Espíritu Santo nos da aliento. Nos da ánimo. Hermanos, sin la presencia de Dios, nada podemos hacer. Hermanos, lo necesitamos al Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Saúl no tomó en cuenta eso, hermana iglesia. Saúl tomó en poco la presencia de Dios. Saúl poco le importó lo que Dios le había ordenado. Porque si no hubiera tomado en cuenta las palabras de Dios, él hubiera hecho caso de lo que Dios le había ordenado. Pero no lo hizo así. Amada iglesia, nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta lo que Dios diga en nuestras vidas y hacerlo. Muchas veces mujeres en desobediencia, caemos a veces en desobediencia. Usted me dirá, pero hermana, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la Biblia, vengo a congregar, a veces siento, dice, la presencia de Dios, pero en verdad, ¿qué es sentir la presencia de Dios? ¿Qué es sentir la verdad la presencia de Dios? Gritar fuerte, solamente el manifestarse en hablar en lenguas. Hermanos, sentir la presencia de Dios, realmente nuestra vida, tener al Espíritu de Dios, es tener la virtud de los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si eso no hay en nuestra vida, no hay iglesia, tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos. Bendito sea el Señor, hermanos míos, pero hay cosas también, hermanos, que causan tristeza al Espíritu Santo y contristan al Espíritu Santo, hermanos míos, es también la rebeldía. Amén. Saúl fue uno de ellos. Y vemos muchos más, si nombramos, hermanos míos, muchos hombres que se rebelaron contra Dios y las consecuencias de la rebeldía, de la rebelión de ellos, amada iglesia. Vamos a ver qué significa rebeldía. Es algo, no me da que se resiste, dice, faltando a la obediencia. ¿Cuántos nos hemos resistido, hermanos míos, a Dios? ¿Cuántos nos hemos resistido, tal vez, al llamado de Dios? ¿Cuántos nos hemos resistido, hermanos? Aún cuando el Espíritu de Dios pone en tu corazón el querer orar, con el momento en que le ¿cómo orar a usted? Ahí se sucede. Estoy cocinando, estoy así lavando, y me viene una angustia en ese momento, y siento que algo me dice, despierta esto, y ponte a leer la Biblia. Será mañana, viene en la mañana. Y hermano, mira, y yo he caído en esta falta. No, pero que Dios me emociona la ropa. No puedo ni cocinar rápido y después leo la Biblia. Pero estoy siendo sensible al momento del Espíritu de Dios. ¿O es que acaso me estoy resistiendo a obedecer a la voz de Dios? ¿Cuántas veces usted ha sentido, sea caminando, sea en el trabajo, sea en la casa donde usted esté, ese impulso de
todavía, no voy a estar llegando a casa. O ponemos tal vez un horario y nos resistimos a obedecer a la voz de Dios, del Espíritu que nos habla. ¿O cuántas veces el Señor, el Espíritu Santo mismo nos ha guiado a poder visitar a alguien o hablarle a alguien, hermano, en el momento que usted menos piensa? Y a veces no. Me querré oír, o qué si me quiere la voz de la cara, qué si me manda por allá. No, mejor todavía no. Voy a orar para que Dios toque su corazón y ya voy preparado. Que también es bueno eso, pero cuando el Espíritu habla al corazón, cuando Dios le habla a usted, me habla a mí, nos habla a la iglesia, tenemos que ser sensibles y obedientes a la voz de Dios. Eso tiene que ser la iglesia. Pero Saúl no tomó esa actitud. Saúl cerró su corazón, cerró sus oídos. Hermano mío, al mandato de Dios, hizo lo que él quiso hacer y después vemos el resultado. Bendito sea el Señor, hermano mío. A veces la rebeldía se manifiesta, hermano, de muchas maneras. Amada iglesia, la rebeldía también a veces se manifiesta en las palabras. ¿Cuánto creemos, hermano, en la murmuración? ¿Cuántos hemos caído en la crítica? ¿Cuántos hemos caído en el chisme? No, hermano, eso es para el mundo. Eso no hace mi vecino. Eso no hace que está fuera que no conoce a Dios. ¿Cuántos, amada iglesia, se han caído en esa falta? No digo que es malo hablar, pero digo, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que hablo yo? ¿Qué es lo que habla usted? También hay otra forma de caer, amados hermanos, en el razonamiento. Usted dice, pero hermano, si yo no razono, entonces ¿cómo quiere que hable? ¿Cómo quiere que hable? No me dicho que es malo razonar. Pero a veces caemos en cuestionar. ¿Qué es cuestionar? A veces dudamos. ¿Será que Dios quiere esto para mí? ¿Será Dios que me está mandando a hacer esto? ¿O lo ponemos afuera, hermanos, a veces a Dios? Razonamos antes de ser sensibles a la voz de Dios. Muchas veces nos ponemos a pensar, pero a veces no nos ponemos a pensar cuando tomamos un acto malo, o no nos ponemos a pensar cuando reaccionamos mal contra alguien. A veces no razonamos ahí, cuando debe ser lo contrario, ¿verdad? La Biblia habla que tenemos que ser prudentes, hermanos. ¿Amén? Pero a veces cuestionamos a Dios, a veces dudamos de lo que Dios tiene para con nosotros, a veces dudamos, amados hermanos. No es malo razonar, pero cuando caemos en la duda, cuando caemos y dudamos de Dios, ahí está lo malo. También vienen los pensamientos. Hermano, usted no quiere que yo piense. ¿Usted quiere que yo diga descerebrada? No, hermano. Dios le da un pensamiento, le ha dado cabeza para pensar, sabiduría. Pero hermanos, a veces los pensamientos los usamos para hacer comentarios de mentira. A veces los pensamientos, hermanos míos, los usamos para cosas que no agradan a Dios. Por eso, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que hablo? ¿Qué es lo que razono? Muchas veces buscamos rebeldía a través de ello. Muchas veces, hermanos míos, a veces a través de ello contristamos al Espíritu Santo. Muchas veces entristecemos al Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana. Pero vayamos, ¿quién introdujo a Saúl todo esto? No se han visto la historia, ¿verdad? Hermanos míos, siendo atormentado por un espíritu malo, vivía sin
infeliz Saúl, triste, de nada le servía su reinado, hermano mío, ya había sido desechado, ya había sido, hermano, la presencia de Dios apartado de él, porque así él lo había decidido. Si nosotros, como iglesia, un día, hermano, no se sabe si hoy o mañana, si nosotros nos quedamos, no va a ser porque ha sido la voluntad de Dios, ha sido la decisión de usted y la mía. Usted decide, hermano, irse con el Señor o quedarse. Dios nos habla como le habló a Saúl. Dios habla de diferente manera en la iglesia. Dios está advirtiendo a través de su palabra en la iglesia. Dios está hablando a la iglesia a través de la naturaleza, que está pronto que Cristo venga. Dios habla a través del tiempo, que está pronto el rapto de la iglesia. Dios quiere un pueblo preparado. Dios quiere una iglesia, hermanos, que esté alerta, que esté despierta. Dios quiere una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia viva, no una iglesia muerta. No una iglesia como era el corazón de Saúl. ¿Cuántos corazones, tal vez, hermanos míos, están como la condición de Saúl? Conozco, amados hermanos, en muchas iglesias que he recorrido, y a los 30 años que estoy en el camino del Señor, con fallas, con muchas cosas, he visto muchas personas que estaban dentro de la iglesia, pero a la misma vez fuera de la congregación. Estaban dentro del cuerpo de la iglesia de Cristo, pero muchas veces fuera del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso, hermana? ¿Cómo es eso, hermana? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Un día alabaron a Dios, pero hoy están fuera del camino del Señor. La presencia de Dios fue apartado de ellos cuando ellos decidieron dejar los caminos del Señor. No sucede eso con nosotros, hermanos. Tenemos que velar, amados hermanos. ¿Cómo estamos velando nosotros? Cuando usted venía de casa aquí, ¿cómo venía con su corazón? Usted venía, estaba puesto ahí, hermana, sí que estaba puesto ahí. Pero ¿cómo venía usted? ¿Dispuesta? Hermana, cuando vengo de mi casa, y eso siempre me dio a ver a la hermana Jessica, ¿verdad? Un día casi te veo molestando también por ahí. Bueno, que antes uso salvar en esa le decía, Señor, y yo soy, hermano, eso tengo que cambiar, la tardanza. Señor, pero yo quiero escuchar tu palabra, le venía, hermano, con los cerdos ahí, que con la bajadita que casi me caigo. Y estoy así. Y a veces me entristezco, hermano, a veces sí, es cierto, de mí depende, de mí depende, y usted depende, la decisión es de usted y la mía, el poder agradar a Dios, el poder no contristar al Espíritu Santo que Dios le ha dado a usted. A veces, hermanos, contristamos al Espíritu Santo cuando venimos a dormir a la iglesia. Hermano, libre de Dios de ella, hermano. Gloria a Dios. He sentido cansancio muchas veces, pero muchas veces me he parado ante usted, las hermanas que me duelen las piernas, pero usted me hizo para cuando me ve parada, es porque me he querido dormir, pero no me lo a ellos. Porque yo no me quiero perder la palabra de Dios. Yo no quiero dejar de oír la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos. Desde un principio, hermanos míos, Dios hablando a sus pueblos. Mira que te mando que te esfuerces, mira lo que hagas, ¿verdad? Pero, ¿estaremos esforzándonos?
A veces damos lugar al cansancio, ¿verdad? Yo también estoy bastante ya más arriba que ustedes. Pero hermano, yo siempre dije al Señor. Gloria a Dios. Cuando yo llegue a viejitas y que Dios me lo permite y que Cristo no vienen, yo llegar a ser una viejita, pero ahí, Señor, no importa con mi razón, no importa, Señor, ahí glorificándote. Y aún, hermanos, Dios es testigo, mi esposo también, que cuando yo estaba con una fuerte infección en la garganta, me salieron unas heridas fuertes durante 3 meses, es por eso que, hermanos, yo me afligí ahí cuando no pude decir, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Un amén! Hermanos, con mi mano no importa ir a golpear, hermano, una con otra, pero Señor, mi boca no podrá expresarse todo eso, pero mis manos se tienen que expresar lo mucho que es para mí. Hermanos, tenemos que saber expresar nuestro amor por Dios. Muchas veces he estado con una fiebre alta porque se sabe de la situación. Hermano, me digo, hermano, Jorge, usted que ha sido operado de esa amígdalas. Esto no se compara a una gripe y una tos cualquiera, hermano. Una tos pasas tus periodos y ya, pero una infección es más fuerte que esto, hermano. Ustedes vean los internet que producen las amígdalas. Producen heridas fuertes a una arteria dentro de la garganta. He estado con una fiebre alta temblando ahí, hermano, y las cuerdas vocales, después de usted me escucha que ahorita no canto ni grito mucho. Me gustaría, en verdad, hermano. Me siento inútil cuando estoy ahí y no veo un aleluya. Fuerte, pero ya no voy a decir. Hermano, me gusta, en la presencia de Dios importa el silencio. Hermano, no permitamos que la presencia de Dios se aleje de nosotros. No permitemos al Espíritu Santo por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Saúl perdió su reinado. Saúl perdió, hermanos míos, su reinado. Perdió todo. Saúl ya no era nada. El hombre sin la presencia de Dios no es nada en la iglesia. Es preferible perder todo. Es preferible perder tu casa, tu trabajo, lo que sea, hermanos. Si es posible el esposo, si no está de acuerdo, hermano, con la cosa de Dios, que a perder la presencia de Dios. Bendita sea el Señor. Con la desobediencia, Saúl perdió su reinado. Y como persona también perdió. Bendito sea el Señor, hermanos. Hermanos míos, nosotros evitemos de conquistar el Espíritu Santo. Usted dirá, hermanos, es cierto, siempre le fallamos a Dios. Pero para eso está, hermanos, el volvernos a Dios inmediatamente. Amada iglesia, pero también vemos cómo David, hermano, fue levantado, hermano, próximamente como rey, cubriendo el lugar de Saúl. Hermanos míos, usted y yo no somos, hermano, esta palabra dice indispensable, ¿verdad? Así que no nos creamos la mejor cosa cuando decimos, uy, yo soy, acá me toman en cuenta para esto, para aquello, para todo, uy, predico, yo la verdad que soy bien torpe para predicar, yo soy bien torpe, me ignoro muchas cosas, hermanos, en Cristo. Pero, cuando Dios te luce, cuando más humilde tienes que ser. Gloria a Dios. Así que, varones, cuando Dios te luce, hermano, Gloria a Dios. tuyo no es el poder, tuyo no es el entendimiento que tú tienes, sino que Dios te lo da de delante. Siempre glorifica a Dios. Nunca haga que los hombres, ni a una iglesia, le quite la gloria que le corresponde a Dios. Nunca permitas eso, hermano. Siempre la gloria
se las tiene que llevar el de arriba. Gloria a Dios. Hermanos, nunca nos quedamos la mejor cosa delante de Dios, porque puede venir otro y tomar su lugar. Puede venir otro y tomar su lugar. Puede mejor venir otra mujer de oración. Puede mejor venir otra mujer más consagrada, usada por Dios. Así es, aleluya. Puede ser un hombre mejor que tú, levantado en entendimiento, en sabiduría, mejor que usted. Hermanos, Dios hace como quiere. Así es. Como Él se le place. Lo que a nosotros nos corresponde como iglesia es estar siempre siendo sensibles al amor de Dios en obediencia. En obediencia. Hermanos, vemos cómo David cayó en gracia delante de Saúl. Vemos a un David, dice, rubio, de buen parecer, hermoso. ¿Ustedes creen que el cabellito rubio de David fue lo que hizo que Saúl se grabara para que él vaya a tocar ahí? ¿Ustedes creen que el rostro hermoso de David fue lo que hizo que Saúl lo tomara a él para que esté en sus palacios, en el lugar donde él estaba habitando? No, hermanos. En la presencia de Dios estaba en David. En la presencia de Dios estaba en David. No cree que usted va y hace la obra y la vida se convierte. Y no cree que usted hace algo de parte de Dios o hace algo, hermano, usted ve la gloria de Dios en su vida, en su caminar, en su casa donde usted vaya, aún cuando predico, cuando enseñe. Hermanos míos, no es porque usted venga de parte suya, sino viene de parte de lo alto. Es de Él. Todo viene de parte de Dios. Usted y yo, sin Él, no somos nada. Usted y yo, sin Él, somos polvo, somos carne y hueso. Hermanos, la presencia de Dios estaba con David, caminaba con David, acompañaba a David. Y Saúl, desesperado, angustiado, porque él pudiera calmar esa aflicción, esa angustia que él vivía, hermanos míos. Porque cuando la presencia de Dios no está en la vida, uno vive en lo generoso, no sabe qué hacer. Hermanos, mandó a sus siervos, mandó a buscar a los mejores músicos. Yo no sé si habrá habido un mal rápido, ¿se llama eso? ¿Cómo le llaman cuando buscan a varios que tienen buenos talentos? Un casting, vamos a ponerlo así, de buenos instrumentistas y cantores. ¿Ah? Mandó a sus hijos a buscar para que pudieran tocar un instrumento y pudieran aplacar o calmar la angustia de Saúl. En esto le dijeron, hay un hijo de Isaí, ¿no? Isaí de bebé que sabe tocar. Mira, hermanos, que había hecho famosito David. Mira cómo David, hermanos, David no necesitaba una tarjetita de recomendación. David no necesitaba una tarjeta de identificación. David no necesitaba nada. ¿Sabe que lo había hecho famoso o lo había hecho conocido? Era la presencia que habitaba en David. El Espíritu que estaba en David. Esto lo había hecho reconocido, hermano. Hay un hombre que toca un instrumento. Hermanos, entre todos esos músicos, uno de ellos fue elegido, David. Había un propósito de Dios en ellos. Estaba la mano de Dios en ellos. Estaba la presencia divina en ellos.
porque pronto iba a ser levantado como rey. Hermanos míos, no es lo que usted haga, no es lo mucho que usted predique, no es lo mucho que usted lea en la Biblia, aunque es muy importante. La palabra de Dios dice mandar predicar las escrituras porque ella lee este tema. Aleluya. Hermanos, es cuanto Dios está en su vida, es cuanto la presencia de Dios está en su vida. ¿Cuántos de ustedes, amados hermanos, bendito sea el Señor? ¿O cuánto yo? Muchas veces, amados hermanos, hemos tenido que, o han tenido que ministrar a otras vidas. Y ustedes con sus propios ojos habrán visto la gloria de Dios. Pero era porque la presencia les estaba acompañando. Era la presencia de Dios en su vida. He visto muchas cosas maravillosas de parte de Dios. A los 15 años. Cómo tuberculosis era observado por la gloria de Dios. Hermanos, he visto cosas maravillosas. Porque era Dios quien obraba. Era Dios quien estaba obrando en esas vidas. A través de la vida estaba obrando Dios para con Saúl. Mira cómo la presencia, donde está la presencia de Dios, hay paz. Donde está la presencia de Dios, todo demonio huye. ¿Usted no siente la presencia de Dios ahorita? Aleluya. Si ha dejado de sentirla, búsquela. Si ha dejado de sentirlo, búsquelo. Aleluya. Hay oportunidades todavía. Gloria a Dios. Mira cómo cuando un hombre de Dios, hermano, está lleno de la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Donde usted va, allí se mueve la mano poderosa de Dios. Gloria a Dios. Donde usted va, hermanos míos, allí el Señor comienza a hablar, Gloria a a Dios. mostrarle aún la vida del otro, de la otra persona. ¿Usted ha pasado por él, hermano? Y sé que usted lo ha pasado. Gloria a Dios. Y se ha dejado de sentirlo. Es importante realmente sentirlo, hermano. ¿Amén? Saúl dejó de sentir todo eso, hermano. La presencia de Dios es tan hermosa. Hermanos míos, David ministrando a Saúl con la música. Porque él se sentía a gusto, sentía paz. Ya no sentía la angustia, hermanos, cuando David tocaba el instrumento y era la presencia que se movía alrededor de Saúl, estando ahí, hermanos míos. Yo me imagino que Saúl también no quería que David se fuera a su casa. Tanto sí que le pidió después que se quedara con él, ¿verdad? Hermanos míos, es triste y lamentable cuando un creyente pierde la presencia de Dios. Gloria a Dios. Muchos no se levantan ya. Muchos dejan de sentir la presencia divina de parte de Dios en sus vidas, amados hermanos. Pero vayamos a ver cuántos también de nosotros habemos escuchado la corrección de Dios. ¿Cuántos hemos oído cuando Dios nos quiere corregir o nos corrige? O huimos de ello, o nos hacemos oídos solos y no queremos ser corregidos, hermanos, por Dios, a través de un siervo, a través de un hermano, de una hermana, a través de un niño, ser corregidos por Dios. Amada iglesia, vayamos a Proverbios 15:32. Bendito sea el Señor. Proverbios 15:32. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es su nombre, hermanito? Perdón. Hermana, ¿me la pueden leer, por favor? Proverbios 15:32. ¿15:32 dice? Sí, 15:32.
15. Ahí, ahí. Ya. Siempre. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, iglesia, el que tiene poco la disciplina menosprecia su alma. Saúl tomáis poco la orden de Dios. Saúl tomáis poco lo que Dios tenía para con él. Saúl tomáis poco, no le importó nada, hermanos míos. De muchas maneras Dios advertía a Saúl. Hermanos míos, si nosotros tomamos en poco la disciplina, la corrección de Dios, es que entonces no amamos a Dios ni nos amamos nosotros mismos. Amar iglesia, pero más el que escucha la corrección, el que presta oído a la corrección, a la disciplina, tiene entendimiento. Entonces, la persona que oye la corrección o la persona que se deja corregir, hermano, es un hombre y una mujer sabia, porque se deja corregir, se deja disciplinar.